Continuamos con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Tenemos por delante el texto llamado La negación. Texto de 1925. Dice la nota introductoria, bueno, están viendo antes de el texto del compilador, James Strachey, ediciones en alemán, traducciones al castellano llevadas a cabo por, miren, los dos traductores, Luis López Ballesteros y Ludovico Rosenthal. Dice el compilador, según Ernest Jones, biógrafo oficial de Sigmund Freud, este artículo fue escrito en julio de 1925, aunque sin lugar a dudas Freud venía reflexionando sobre el tema desde algún tiempo atrás. Como lo indica la nota al pie que agregó en 1923 al historial clínico de Dora. Les dejo este historial en la descripción. Ahí estoy. Es uno de sus trabajos más sucintos. Casi yo no uso esa palabra, no sé qué signifique. Aunque trata primordialmente de un punto especial de la metapsicología en sus pasajes iniciales y finales rosa cuestiones técnicas. Se entiende que al final rosa cuestiones técnicas. Las referencias contenidas en las notas al pie mostrarán que ambos aspectos del artículo tenían ya una larga historia. James Strachey. Comienza el texto del doctor Freud, que es un texto corto. El modo en que nuestros pacientes producen sus ocurrencias durante el trabajo analítico nos da ocasión de hacer algunas interesantes observaciones. Entre comillas. Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. Lo comprendemos, es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar, es decir, no quiero que usted juzgue lo que voy a decir como algo que pretenda ofenderlo a usted o a alguien más, pero realmente lo que la persona ya pensó es algo que lo toca a él o a ella y que identifica un problema al momento de expresarlo. Es, digamos, una forma de reprimir el rechazo por proyección. Atribuyen un criterio sensible, una sensibilidad al otro, que en este caso es un analista. O bien, usted pregunta, ¿quién puede ser la persona del sueño? Mi madre no es. Nosotros rectificamos, entonces es su madre. Fíjense, aquí. Esto es lo que dice el analizante al respecto de un sueño. ¿Quién es la persona? El analizante dice, no es mi madre. No es. Y sin embargo, el analista contesta, es su madre. Nos tomamos la libertad para interpretar, de prescindir de la negación y extraer el contenido puro de la ocurrencia. Es como si el paciente hubiera dicho en realidad, con respecto a esa persona se me ocurrió, es cierto que era mi madre, pero no tengo ninguna gana de considerar esa ocurrencia. Aquí, primera, digamos, aportación del paciente. El paciente ya cantó la cara de su, ¿cómo decirlo? De su resistencia. El paciente ya dijo, lo que yo voy a decir podría sonar ofensivo. ¿Para quién? ¿Para los valores del analista o los valores del paciente? Lo que se entiende es que dentro del contexto terapéutico, dentro de esta sesión particular, estaban abordando un sueño, interpretando un sueño y que en el sueño al paciente no le queda claro, en la reconstrucción del sueño, quién era esa persona de sexo femenino que estaba frente a él, o tal vez vio en el sueño, de alguna forma representada en el sueño. Y el paciente dice, primero, algo ofensivo.
Mi madre no es. Ajá. El énfasis que pone Freud es en sí es su madre. Ajá. Nota número 1 al respecto de la elaboración de Freud sobre esta interpretación o esta presentación del sueño del paciente. Freud ya había llamado la atención sobre esto en otros lugares, por ejemplo, en el análisis del hombre de las ratas. Realmente no estoy seguro a qué se refiere. Digamos, esta elaboración que está haciendo Freud. mm, Voy a dejarles tanto la interpretación de los sueños como el historial clínico del hombre de las ratas en la descripción de este video, ¿vale? Las dos como listas de reproducción porque son textos extensos. Ajá. A veces es dable, es decir, es posible procurarse de manera muy cómoda el esclarecimiento buscado acerca de lo reprimido inconsciente. Uno pregunta, ¿qué considera usted lo más ridículo, inverosímil, imposible de todo en aquella situación? X. Ajá. Si el paciente cae en la trampa y nombra aquello en que menos puede creer, casi siempre ha confesado lo correcto. Pero aquí el doctor Freud, si no fuera por esto y por el papel de la interpretación de los sueños, podríamos perdernos, queridas y queridos. Está Freud buscando un esclarecimiento acerca de lo reprimido inconsciente. Ajá. Aquí con la primera frase ya se anuncia que lo reprimido va a tener una máscara. Ajá. Es que yo no quiero ofender. Ujú. Yo quiero permanecer frente a usted como una persona honorable, tal vez inteligente, tal vez correcta, moral. Ujú. Mi madre no es. Y el analista, en este caso Freud, dice es su madre. ¿Se trata de llevarle la contraria al paciente? No, porque ya en el discurso está presente un elemento, ya sea de forma positiva o negativa. Ajá, la madre. Y esto en el discurso del paciente. Ujú. No tanto en el sueño. Es que es justamente aquí donde Freud toma al paciente, digamos, lo pesca, lo atrapa, para mostrarle cómo lo inconsciente vive más allá de la voluntad propia. Ajá. No se trata entonces de llevarle la contraria al paciente, se trata de introducir un- una forma de elaboración distinta, una forma de procesamiento distinto a partir de lo anímico inconsciente, digámoslo así. Es y no es. Ajá. Si usted no soñó con su madre, ¿qué me importa a mí? Si usted soñó con su madre, supongamos, es un sueño ofensivo, sí, pero para mí no. Usted, digamos, podría faltarle al respeto en su sueño a su madre. Eso a mí me tiene sin cuidado. Ajá. Pero el punto es que el paciente no puede dejar de verse a sí mismo o de verse a sí misma. Ujú. Vamos a continuar. Ajá. Repito, a veces es dable procurarse de manera muy cómoda el esclarecimiento buscado acerca de lo reprimido inconsciente. Uno pregunta, ¿qué considera usted lo más inverosímil de todo en aquella situación? Si el paciente cae en la trampa y nombra aquello en que menos puede creer, casi siempre ha confesado lo correcto. Una neta contrapartida de este experimento se produce a menudo en el neurótico obsesivo, que ya ha sido iniciado en la inteligencia de sus síntomas. Oh, aquí voy a verme un poquito lacaniano, un poquito.
El significado nos trasciende, no el significante, el significado. Esto quiere decir que ni Freud, ni yo, ni Lacan, nadie en realidad puede imponer un significado. Voy a dejarlo hasta ahí mi comentario para no entrar en controversias, para no ser ofensivo. A ver. Es que ciertamente, queridas y queridos, eh, cualquier ser humano sería feliz de poder dar a conocer claramente sus significados, de poder ser el dueño o la dueña del significado, no del significante, no del lenguaje, del significado. Ajá. Ahorita que les digo ser el dueño del significado, puede ser que esté hablando de manera muy abstracta. Podemos comparar ser dueño del significado con ser dueño del mundo, ser dueña del mundo. Ujú. Las cosas son como yo quiero que sean. Esto, una palabra significa lo que yo quiero que signifique. Aquí y en China, aunque no hablamos el mismo lenguaje, ajá, aunque no compartimos significantes. El asunto del significado es sin duda algo delicioso al momento de acercarnos al trabajo de Lacan. Ahorita vamos a regresar a la representación obsesiva, que es lo que Freud quiere abordar. Esto es, digamos, como una voluntad, el neurótico obsesivo o la neurótica obsesiva, una voluntad que cree poder indicarle a los demás el significado en sus vidas, siendo que ellos tampoco lo poseen. Dice el texto, he tenido una nueva representación obsesiva, dice el paciente. Al punto se me ocurrió que podría significar esto en particular. Ah, pero no puede ser cierto, pues de lo contrario no se me habría podido ocurrir. Fíjense, fíjense. Aquí podemos acercarnos con un lenguaje contemporáneo. He tenido otro pensamiento intrusivo. Estoy exagerando la R, ajá, porque se me traba la lengua. He tenido otro pensamiento intrusivo, doctor. Se me ocurrió que podría ese pensamiento significar esto otro. Y ahí hay una elaboración del paciente, ciertamente. Hay un paso dado ya a atribuir significados y no de parte del analista, de parte del paciente, que de eso se trata el psicoanálisis. No de que el analista diga qué significan las cosas, como hace poco me preguntaron, ¿y qué significan los árboles de Navidad? Y yo qué carajo sé, caramba. Yo no soy maestro de la significación. Yo no soy maestro de lo que las personas quieren decir cuando hacen las cosas. Pregúntenle a ellas, que por cierto, era la pregunta por unos indigentes que habían puesto en un árbol X, ¿cómo se llaman? Botellas, botellas de plástico. Pero eso, eso ocurrió con el psicoanálisis, doctor Freud. En la universidad se enseñaba el psicoanálisis como una forma de poder sobre el significado de los actos, de los hechos. Ajá. Eso es justamente lo que yo llamo una aberración de la práctica analítica, algo aberrante que hicieron con lo que usted hizo, doctor Freud. Ajá. Que ciertamente no es lo que estamos leyendo. Fue lo que se hizo, lo que se interpretó
el significado que las universidades quisieron darle al psicoanálisis, un poder sobre el significado. Pero esa es una práctica obsesiva de la academia, de las universidades. Ni siquiera la religión hace ese tipo de prácticas. No se trata, queridas y queridos, de que estos videos o de que el doctor Freud les va a decir, el significado es esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Eso es una falacia de autoridad. Eso no es el psicoanálisis. Y eso tampoco es científico. Cuando alguien nos dice, he tenido un pensamiento intrusivo, una nueva representación obsesiva, hay que escuchar qué es lo que estamos leyendo. Dice el paciente, al punto, sobre esa representación obsesiva, se me ocurrió que podría significar esto en particular. No nos dice qué es esto. El paciente no lo dice, pero no puede ser cierto. Pues de lo contrario, no se me habría podido ocurrir. ¿Por qué? No lo entiendo. No le digo esto a usted, doctor Freud, sino al paciente. Es como si yo les dijera, tuve un pensamiento, pero no pude haberlo tenido yo, porque se me habría ocurrido antes. Ajá. Entonces, ¿lo tuviste o no lo tuviste? Ujú. Verán, queridas, queridos, el dilema, no del psicoanálisis, sino de la filosofía, y que el psicoanálisis pone en evidencia es la relación entre el contenido y el conocimiento que tenemos de ese contenido. Aquí, sin duda, se ha hablado de representaciones. Ajá. En toda la obra de Freud. No estamos hablando de pensamiento únicamente, no estamos hablando de emoción únicamente, no estamos hablando de percepción únicamente. Es como un conjunto la representación. Ujú. Pensamiento, percepción, afecto, fantasía. Ujú. Pero algo que ya está en nuestra mente y de lo cual no tenemos conocimiento hasta que efectivamente lo notamos. Ujú. Me he valido también de una frase que he escuchado en inglés, el elefante en la habitación. Cuando hablamos del elefante en la habitación, eso que destaca, eso que se puede notar, pero de lo cual nadie habla. Vamos a avanzar, ¿vale? Desde luego, lo que él, el paciente, el analizante, desestima con este fundamento, espiado en la cura, no sé qué es esto, espiado, palabra horrible, es el sentido correcto de la nueva representación obsesiva. Espiado, que se vio antes, que se notó como por obra de un espía, doctor Freud, que el paciente está espiando el objetivo de la cura, y aquí debo ser específico, la cura conforme usted la nombró, el establecimiento de la transferencia. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta eso, nombrando la cura no como un te quito, te arranco, te medico tus síntomas, sino establecer una relación no de amistad, no de pareja, ni siquiera digamos socialmente normal, la relación analítica. La cura para el doctor Freud es el establecimiento de la transferencia. Quiere decir poder aflorar en una relación concreta con un analista el amor y el odio provocado en los pacientes adultos en su infancia por los padres. Eso es la cura. No es lo que podemos entender, digamos, de acuerdo a la idea de salud mental, te voy a quitar tus síntomas, ya estás curado. Ujú. Recordemos, el psicoanálisis nace de la medicina, pero se aparta de ella.
Dice el texto, por tanto, un contenido de representación o de pensamiento reprimido puede irrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar. Es decir, podemos también nosotros, como seres humanos, hablar de posibilidades a través del no. No, yo nunca quise darte un beso. No, yo nunca he tenido una fantasía homosexual. No, yo no sé lo que quieres entender con mis palabras. Justamente, acciones obsesivas, ganas de imprimir al otro su voluntad, de definir al otro en su pensamiento. Eso es la obsesión por naturaleza. Si los obsesivos no pueden reprimir sus propios pensamientos, van a estar buscando controlar cómo piensa otra persona, lo que dice la otra persona. ¿Por qué? Porque realmente no lo sé. Me supongo que así se sentirán menos mal consigo mismos los obsesivos. Dice el texto, la negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido. En verdad, es ya una cancelación de la represión. Mira, esto está hermoso. Ahorita les digo por qué. Aunque no, claro está, una aceptación de lo reprimido. Les decía yo, se pueden experimentar o se pueden explorar las posibilidades desde el no, desde la cancelación, desde la negación propiamente. ¿Se entiende? Cuando alguien les dice a ustedes, eso no es lo que yo quería decir, se entiende que ustedes han interpretado algo. Y está bien, háganlo, interpreten, no conforme a, digamos, un manual psicoanalítico. No se trata de eso el psicoanálisis. Se trata de destacar la dificultad en la comunicación a través de, justamente, que ustedes son un ser humano único que usa el lenguaje como mejor puede. Igual la otra, va a buscar exponerse al usar palabras. Pero cuando hablamos de el estudio de lo inconsciente, estamos hablando no de un proceso, digámoslo así, lógico, filosófico, lineal. No se trata de una argumentación para nosotros como analistas convencer al analizante de que lo mejor es que siga con su psicoanálisis para alcanzar la salud mental. Eso no existe de hecho. Salud mental. Se trata de podernos aproximar a aquella perspectiva del mundo que tuvimos siendo niños. Se trata de revivir aquel nexo, aquella relación, aquel poder que se juega en nuestro contacto con el significado, no con el significante. Ahorita estoy valiéndome un tanto de la obra de Lacan para hablar de el ser humano con el lenguaje. El lenguaje podemos tomarlo como el significante óptimo, el paradigma, el ejemplo más destacado del significante. El significado es lo que queremos decir, lo que significa. Lo que nuestra palabra quiere dar a entender, lo que queremos evocar, aquello que queremos señalar o describir. Entonces, cuando hablamos de una negación como una relación del sujeto con el significado, no con el significante, el significado justamente trasciende nuevamente al sujeto, al significante. O en palabras menos lacanianas.
no estamos hablando de un psicoanálisis terapéutico aquí. Ajá, terapéutico en la medida que podemos definirlo terapéutico como aquello que tranquiliza. Ujú. Si ustedes dicen algo como pacientes y el doctor les dice, no es cierto, ¿dónde está? Ya avancé demasiado. Es exactamente lo contrario a lo que usted dice. ¿Qué acaso me quiere provocar? Ajá. Sí y no. Parecería, ¿no? Si uno dice una cosa y el otro dice es exactamente lo contrario a lo que tú quieres decir, parecería una provocación. No es la tarea del analista, digamos, frustrar, hacer enojar, también exponerse a sí mismo a una agresión física o verbal. Ajá. No es eso. El psicoanálisis no es una práctica que, digamos, busque ir cancelando eh, progresivamente el derecho que como personas tenemos de atribuir significado a nuestras palabras. No es eso. Ujú. Por ejemplo, ya en una situación práctica, no hablando aquí, porque el texto es muy específico. El texto empieza al respecto de una interpretación de un sueño, ajá, para luego aproximarse a la neurosis obsesiva. Ujú. Si nosotros, digamos, tratamos de descontextualizar el psicoanálisis y adaptarlo a una terapéutica para el año 2023, en la cual se pretende cancelar síntomas, en la cual se pretende imponer un criterio, una interpretación. Ujú. Estamos, por supuesto, apartándonos de el objetivo y sin duda manipulando el psicoanálisis a nuestro antojo. No se trata de eso. Cuando hablamos del psicoanálisis, y esto es la cuestión práctica que les iba a comentar, ya en una clínica, sea al respecto de un sueño, sea al respecto de una ocurrencia, de una fantasía, ajá, y el paciente nos dice específicamente, ese no es el significado, que a mí se me ocurrió, pero no es eso lo que quise decir, no es eso lo que significó, no es eso, específicamente, y este eso puede ser lo que sea, ajá. Invítenlo a hacer una cosa, invítenla. Y si así fuera, ¿cuál sería el problema? Ujú. Si usted en el sueño era su madre, ¿cuál sería el problema? Y es entonces cuando sale justamente el afecto. Y el afecto, si bien en el caso de Freud, en este caso de es su madre, el afecto se coloca directamente sobre la figura de Freud, el afecto, digamos, al momento de señalarlo y cuál sería el problema, también se coloca sobre uno, pero de forma distinta. No se vive directamente como una provocación. No se vive como un yo sé que sí. Ujú. Hablamos de la relación del sujeto con el significado, no con el significante. Nuevamente, hablamos de el paciente, el analizante, en relación a lo que representa para él, la importancia que tiene para ella aquello que está negando. Ajá, esa posibilidad, ese pensamiento, esa fantasía, esa representación. La importancia. Es muy sencillo realmente, queridas y queridos. Ustedes tendrán cosas preciadas para sí mismas, para sí mismos,
No tenemos que empatar. Ujú. No tenemos que decir siempre, yo soy como tú. No. Y de hecho, en el lenguaje, ante estas dificultades que son evidentes ya cuando nos acercamos al lenguaje como la manifestación de una voluntad y de una relación particular del individuo con su realidad, es donde lo delicioso de esa dificultad es en acercarnos a la persona que habla y preguntarle, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa esto? No te entiendo. Dime, te necesito. Ajá. Ahí es donde la negación, y esto voy a ser muy específico, se presenta como algo más que un, entre comillas, mecanismo de defensa. Ajá. Esto lo menciono por mi formación profesional en psicología, que se hablaba de muchos mecanismos de defensa, entre ellos la negación. Es otra forma de decir, está, está bien negar. Y al mismo tiempo, mientras ustedes y otras personas niegan, lo que significa para ellos, la importancia que tienen ciertos temas, ciertos eventos, ciertas personas en la vida de ellos o de ellas, es la oportunidad de seguir explorando, de seguir conociendo a esas personas que sienten. Dice el texto. Se ve cómo la función intelectual se separa aquí del proceso afectivo. Con ayuda de la negación es enderezada solo una de las consecuencias del proceso represivo, a saber, la de que su contenido de representación no llegue a la conciencia. A ver, a través de la negación dejamos de sentir. Y esto solo de manera discursiva frente a nosotros mismos, queridas y queridos. No es mi madre, es decir, estoy separándome del afecto. ¿Por qué? Porque es repulsivo. Yo ya le había avisado. Se entiende, ¿no? Estamos hablando del primer ejemplo. He tenido un pensamiento, pero es repulsivo. No, la del sueño no era mi madre, dice el analista. Es su madre. Eso es repulsivo, asqueroso. Dice el texto. De ahí resulta una suerte de aceptación intelectual de lo reprimido con persistencia de lo esencial de la represión, es decir, reprimir el afecto, apartarnos de nuestra emoción, queridas y queridos. Dice la nota de página número 2. Ese mismo proceso está en la base del hecho conocido de la invocación. No sé si estemos hablando de la misma invocación, doctor Freud. Me hace pensar en ¿cómo se llama? Espiritismo y ocultismo. Dice el texto, qué suerte que hace tanto tiempo que no tengo mis jaquecas. Ah, a esa invocación se refiere, mire, usted pensando en dolores de cabeza y yo pensando en demonios. He ahí el primer anuncio del ataque que se siente inminente, pero en el cual no se quiere creer. Ah, esta explicación fue sugerida por Freud, a Freud, perdón, por una de sus primeras pacientes, la señora Casil M. Véase al respecto una larga nota al pie en estudios sobre la histeria. Les dejo todo estudios sobre la histeria y el caso de Casil M en la descripción. Dice el texto. Nota número 2. ¿Dónde está la 2? Aquí está. En el curso del trabajo analítico producimos a menudo otra variante, muy importante y bastante llamativa, de esa misma situación, es decir, tenemos un contenido, pero lo negamos, nos relacionamos nosotros con ese contenido, nosotros como seres humanos,
Lo negamos para apartarnos del afecto que nos provoca. Logramos triunfar también sobre la negación y establecer la plena aceptación intelectual de lo reprimido, es decir, nos aproximamos en psicoanálisis poco a poco a ese contenido chocante, poco a poco. Ahí es donde se requiere muchísima paciencia, tanto del analista como del analizante. A pesar de lo cual, el proceso represivo mismo no queda todavía cancelado. Ajá. Es decir, sí, ya lo sé, no es mi madre. Ya le repetí, en el sueño no era mi madre. Ajá. ¿Por qué se calla? No era mi madre, ya le dije. Y poco a poco. Ahí se trata justamente, queridas y queridos, de utilizar nuestras habilidades, no de persuasión, no de comunicación. No se trata de someter que el otro diga, sí, es mi madre, la quería poseer cuando era yo un niño. No se trata de que el paciente se pare y grite al analista, ya le dije que no. Ajá. Se trata también de cierto tacto. Ujú. Puesto que es tarea de la función intelectual del juicio afirmar o negar contenidos de pensamiento, las consideraciones anteriores nos han llevado al origen psicológico de esa función. Ajá. Afirmar o negar. Negar algo en el juicio quiere decir, en el fondo, eso es algo que yo preferiría reprimir, y con en el fondo se habla justamente de el procesamiento inconsciente, el, ¿cómo decirlo? Lo anímico inconsciente. Por supuesto, les recuerdo, estamos hablando de la concepción, no solo de la teoría analítica, de uno de sus postulados o conceptos más fundamentales, sino es que el único fundamental, lo inconsciente. Ajá. El texto literalmente no quiere decir que no exista el no. Ajá. Existe en el discurso justamente para podernos orientar. Ajá. Cuando hablo de discurso es justamente el significante, lo que nos lleva, el camino al significado. Ajá. Dice el texto, el juicio adverso es el sustituto intelectual de la represión. Su no, entre comillas, el no, es una marca de la represión, su certificado de origen, digamos como el Made in Germany, hecho en Alemania. Por cierto, el símbolo de la negación, por medio del símbolo de la negación, el pensar se libera de las restricciones de la represión y se enriquece con contenidos indispensables para su operación. Miren, es decir, también como analistas podemos negar, podemos aproximarnos a algo a través del no, algo, un contenido. Ujú. Y es una aproximación ciertamente verbal, digámoslo así, simbólica, que apunta a un significado en concreto, a un papel, una importancia, un valor. Ajá. Dice el texto. La función del juicio tiene en lo esencial dos decisiones que adoptar. Debe atribuir o desatribuir una propiedad a una cosa y debe admitir o impugnar la existencia de una representación en la realidad. La propiedad sobre la cual se debe decidir pudo haber sido originariamente buena o mala, útil o dañina, expresado en el lenguaje de las mociones pulsionales orales las más antiguas. Quiero comer o quiero escupir esto.
Y en una traducción más amplia, quiero introducir esto en mí o quiero excluir esto de mí. Vale decir, esto debe estar en mí o fuera de mí. El yo placer originario quiere, como lo he expresado en otro lugar, introyectarse todo lo bueno, arrojar de sí todo lo malo. Yo placer. Los mecanismos por medio de los cuales un sujeto humano establece contacto consigo mismo, con su cuerpo y con el mundo exterior. Ajá. Lo bueno para mí, lo malo afuera. Antes de continuar, veo que me salté una nota a pie de página. La nota 3, ¿no? Aquí está. La nota 3 dice, aparentemente la primera formulación de esta idea se halla en el libro de Freud sobre el chiste. Lo encontrarán en la descripción, todo el libro sobre el chiste. Reaparece en el texto formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico y en lo inconsciente. Encontrarán esos tres textos, además de los ya mencionados, en la descripción. Creo que ya estamos por acabar, queridas, queridos. Estamos ya finalizando la 254. Anda, falta un poquito. Dice el texto, al comienzo son para él idénticos, lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra afuera. Nota número 4. Estos examinan pulsiones y destinos de pulsión. La cuestión es retomada en el capítulo primero del malestar en la cultura. Dice el texto, la otra de las decisiones de la función del juicio, la que recae sobre la existencia real de una cosa del mundo representada, es un interés del yo realidad definitivo, que se desarrolla desde el yo placer inicial o examen de realidad. Ajá. Entonces, hablando de la negación, hablando de el rechazo, el apartarse de, es como una forma de relacionarnos con el mundo. Yo sé que eso no existe, pero yo sé que eso existe, pero yo no lo quiero ver. Y es para mí como si no existiera. Ajá. Dice el texto. Ahora ya no se trata de si algo percibido, una cosa del mundo, debe ser acogido o no en el interior del yo, sino de si algo presente como representación dentro del yo puede ser reencontrado también en la percepción o realidad. De nuevo, como se ve, estamos frente a una cuestión de afuera y adentro. Lo no real, lo meramente representado, lo subjetivo, es solo interior. Lo otro, lo real, está presente, también ahí afuera. En este desarrollo se deja de lado el miramiento por el principio de placer. El miramiento. Eso me llamó la atención, doctor Freud. Dice el texto. La experiencia ha enseñado que no solo es importante que una cosa del mundo u objeto de satisfacción posea la propiedad de buena y por lo tanto merezca ser acogida en el yo, sino también que se encuentre ahí, en el mundo exterior, de modo que uno pueda apoderarse de ella si lo necesita. Para comprender este proceso es preciso recordar que todas las representaciones provienen de percepciones, son repeticiones de estas. Por lo tanto, originariamente ya la existencia misma de la representación es una carta de ciudadanía que acredita la realidad de lo representado. La oposición, el choque, digámoslo, entre subjetivo y objetivo no se da desde el comienzo. Solo se establece porque el pensar posee la capacidad de volver a hacer presente, reproduciéndolo en la representación, algo que una vez fue percibido, para lo cual no hace falta que el objeto siga estando allá afuera. Repito,
para lo cual no hace falta que el objeto siga estando afuera, ahí afuera. Es decir, el objeto, como pudo, ya fue hecho propio, ya existe en la memoria, en la palabra, como representación. Dice el texto, el fin primero y más inmediato del examen de realidad o de objetividad no es, por tanto, hallar en la percepción objetiva o real un objeto que corresponda a lo representado, sino reencontrarlo, convencerse de que todavía está ahí. Nota número 5. Gran parte de lo que aquí se afirma está prefigurado en la interpretación de los sueños, en la descripción, y más especialmente en el proyecto de psicología. También lo encontrarán en la descripción, donde el objeto, entre comillas, que debe encontrarse es el pecho de la madre, como un guiño a Melanie Klein. Dice el texto. En un contexto semejante se dicen 3 ensayos de teoría sexual, entre comillas, el encuentro de objeto es propiamente un reencuentro. Oh, el amor, queridas, queridos, el amor. Sin amor no habría psicoanálisis. Y más allá de una salud mental, es el estudio del amor. Es la aproximación científica a nuestra capacidad más valiosa y esa no es ser sanos mentalmente, es amar, dice el texto. Otra contribución al divorcio, la separación entre lo subjetivo y lo objetivo, es prestada por una diversa capacidad de la facultad de pensar. No siempre al reproducirse la percepción en la representación, se la repite con fidelidad, puede resultar modificada por omisiones, alterada por contaminaciones de diferentes elementos. El examen de realidad tiene que controlar entonces el alcance de tales desfiguraciones. Ahora bien, discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad. Tiene que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva o real. El juzgar es la acción intelectual que elige la acción motriz, que pone fin a la dilación o la tardanza, que significa el pensamiento mismo, y conduce del pensar al actuar. También en otro sitio he tratado ya ese retardo, esa dilación del pensamiento. Nota número 6. Véase el yo y el ello, también lo encontrarán en la descripción. Pero esto fue sostenido repetidas veces por Freud a partir del proyecto de psicología. Se hallará una lista de referencias en la 32ª o la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, un texto que me han pedido antes, pero que no he podido grabar. Digamos de paso que el tema del juicio es tratado en su totalidad, siguiendo lineamientos similares a los que aquí se advierten en las secciones 16, 17 y 18 en la primera parte del proyecto de psicología. Encontrarán todo el proyecto en una lista de reproducción en la descripción de este video. Ajá. Dice el texto. Ha de considerársela. ¿Qué estábamos haciendo? Repito, el juzgar es la acción intelectual que elige la acción motriz que pone fin a la dilación que significa el pensamiento mismo. Es decir, el emitir un juicio, el aceptar o el negar, el acercarse o el rechazar un significado es un símbolo de un acto físico. Ajá. Y ya el hecho de emitir un juicio, perdón, sobre algo, sí o no, conduce del pensar al actuar. ¿Qué harás, querida? ¿Qué harás, querido? No lo sé. También en otro sitio he tratado ya de esa dilación del pensamiento. Ha de considerársela, la dilación entiendo, como una acción tentativa,
como un tantear, una aproximación motor con mínimos gastos de descarga. Y este es típico también de la neurosis obsesiva. Lo que el neurótico y la neurótica obsesivos no quieren hacer es lo que sea, una acción, porque en la acción hay consecuencias. Entonces se quedan pensando una y otra y otra y otra y otra y otra vez en lo mismo. Dice el texto. Reflexionemos. ¿Dónde había practicado antes el yo un tanteo así? ¿En qué lugar aprendió la técnica que ahora aplica a los procesos de pensamiento? Ello ocurrió en el extremo sensorial del aparato anímico, a raíz de las percepciones de los sentidos. En efecto, de acuerdo con nuestro supuesto, la percepción no es un proceso puramente pasivo. Exacto. La percepción, el ver, el oír, el sentir, es un acto, es una construcción. Ya hay sujeto, sino que el yo envía de manera periódica al sistema percepción pequeños volúmenes de investidura por medio de los cuales toma muestra de los estímulos externos para volver a retirarse tras cada uno de estos avances tentaleantes. Siento y no, siento y no, veo y no, no quiero ver, oigo pero no quiero saber lo que estoy oyendo. El estudio del juicio nos abre acaso por primera vez la intelección o la observación de la génesis de una función intelectual a partir del juego de las mociones pulsionales primarias. El juzgar es en el interior, en el ulterior, es decir, en el desarrollo que viene, que sigue, puede ser la adolescencia o la adultez, acorde a fines de la intuición dentro del yo. Repito, el juzgar es el desarrollo de la inclusión, incluir dentro del yo o la expulsión de él, que originariamente se rigieron por el principio de placer, es decir, me gusta, me lo quedo, si no me gusta, lo tiro. Ajá. Su polaridad parece corresponder a la oposición de los dos grupos pulsionales que hemos supuesto. La afirmación como sustituto de la unión pertenece al eros y la negación como sucesora de la expulsión a la pulsión de destrucción. El gusto de negarlo todo, el negativismo de muchos psicóticos, debe comprenderse probablemente como indicio de la desmedida, como indicio de la desmezcla de pulsiones por débito de los componentes libidinosos. Permítame un momento, me salté la nota 7 nuevamente. A veces estas notas me cuestan trabajo, realmente no las quiero, las niego, notas feas. Nota 7 nos dice, véase más allá del principio de placer, lo encontrarán también en la descripción, y la nota sobre la pizarra mágica, que fue el texto que acabamos de estudiar. Aunque en el último de los pasajes citados, Freud dice que no es el yo, sino el inconsciente el que extiende las antenas al encuentro del mundo exterior. Esto se dijo en la nota sobre la pizarra mágica y otro texto que no me acuerdo ahorita. Vamos a, vamos a retomar desde aquí. El gusto de negarlo todo, el negativismo de muchos psicóticos, debe comprenderse probablemente como indicio de la desmezcla de pulsiones por motivo, por influencia de los componentes libidinosos. Desmezcla. Ajá. Es decir, y esto también lo he planteado con una expresión en otros videos, los psicóticos no van a hablar para hacerse entender. No hablan porque no los entiende nadie. O mejor dicho, hablan sin la intención de ser entendidos. Es que justamente la psicosis falla en algo.
no es una evolución ni del pensamiento ni de la mente. La psicosis falla en aceptar las diferencias. No es comprensible para un psicótico que una palabra tenga dos significados, que una palabra pueda ser comprendido por una persona con un significado y por otra con otro. Ajá. Para el psicótico no hay otras versiones. Para el psicótico, para la psicótica, solo hay certeza de su propia relación con el significado. Ajá. Vamos a continuar. Nota número 8 al respecto de la influencia de los, ¿qué? Motivos libidinosos, componentes libidinosos. Véase una observación sobre, en el libro sobre el chiste, perdón, les dejaré todo el chiste y su relación con el inconsciente y estas páginas. Ajá. Continuamos para finalizar. Ahora bien, la operación de la función del juicio se posibilita únicamente por esta vía, que la creación del símbolo de la negación haya permitido al pensar un primer grado de independencia respecto de las consecuencias de la represión y, por tanto, que de la compulsión del principio de placer. Es decir, forma parte de la estructura del pensamiento, la negación. No estamos aquí hablando de la negación como algo malo y tampoco como algo imposible, al menos no en un grado, digamos, de estructura de el individuo humano que le permite su socialización con otros. Pero yéndonos a lo inconsciente, estamos hablando de el centro, aquello que posibilita la relación con nosotros mismos, la represión. Ajá. Entonces, si un paciente nos dice, por ejemplo, no, no es mi padre, no, no es mi hermano, en aquella persona en quien nosotros pensábamos, no tenemos que decirle, es su padre, es su hermano. No es eso, no va por ahí. Ajá. Se trata de preguntarle cuál es la dificultad de esa representación, de esa fantasía, de ese sueño, acercarnos a ese dolor que implica no el acto ejecutado sobre la persona, sino lo que nosotros hacemos con nuestras propias creaciones. Lo que inicia y también dificulta o hasta imposibilita que nosotros podamos escucharnos a nosotros mismos. Dice el texto, armoniza muy bien con esta manera de concebir la negación el hecho de que en el psicoanálisis no se descubra ningún no, que provenga de lo inconsciente, y que el reconocimiento de lo inconsciente por parte del yo se exprese en una fórmula negativa. No hay mejor prueba de que se ha logrado descubrir lo inconsciente que esta frase del analizado, pronunciada como reacción. No me parece. O no, nunca me ha pasado por la cabeza. Nota número 9. Freud sostuvo esto casi con las mismas palabras en una nota al pie agregada en 1923 al caso Dora. También se los dejo en la descripción. Volvió sobre el tema una vez más en su artículo Construcciones en el análisis. Ya llegaremos a él por la fecha. Debe de estar en el volumen 22 o 23. Pero, queridas, queridos, hemos terminado el texto La negación. Están viendo en pantalla un texto que yo creo que me va a tomar un video, pero va a ser un video bastante largo. Este texto es extenso. Pero, que esto que el otro, nos vemos para algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Bye. Ahí está.